Miguel Ángel Barrios, muy buenos días, te saluda Sergio y Ronnie aquí en Radio Lateral. Estamos haciendo con Fundamento Criollo en la Casa Patria Misiones. Gracias por atendernos, Miguel, ¿cómo estás? No, buen día, Sergio, y saludo a toda tu audiencia y a tu programa, felicitaciones y bueno, a disposición y muchas gracias por el contacto. Me encanta este título bueno, me preparo para concentrarme mucho en cuanto al contenido de lo que tengas para compartirnos. ¿Estado continental o dependencia? ¿Qué se puede desgranar a partir de este título? Estado continental. ¿Qué sería una patria grande? ¿O la patria grande o nada? Claro, por supuesto, es la patria grande elevado a la categoría de Estado continental por la cual siempre lucharon desde el pensamiento político latinoamericano, desde su inicio en la Guerra de la Independencia con Bolívar y San Martín, con Ugarte, por supuesto Artigas, todos nuestros caudillos, y en el siglo XX Perón, Vargas y todo lo que fueron los procesos de integración con la Mercosur, UNASUR, CELAC, en la cual la nación latinoamericana, si no se convierte en la nación mestiza latinoamericana que se fue conformando durante siglos, y que la denominamos en la categoría geopolítica de Manuel Ugarte patria grande, si no se conforma en un Estado continental como lo planteó Juan Domingo Perón ya anticipadamente en el ABC cuando llamaba el continentalismo en la fase previa al universalismo como categoría geopolítica, la alianza con Brasil y Chile, no vamos a lograr la soberanía, si es que entendemos que la soberanía no es una categoría juridicista, sino geopolítica, que es la capacidad de autonomía de un Estado en el marco de una interdependencia asimétrica que implica el orden mundial, entre comillas, de la comunidad internacional, de la globalización. En ese sentido, si no logramos el Estado continental, que es convertir a la patria grande en un Estado, que no significa anular las particularidades de nuestros Estados, naciones, sino que nuestros Estados-naciones pasen a ser un Estado-región en ciertos temas que hacen a la soberanía, por ejemplo, en el tema militar, por ejemplo, en el tema de la integración económica, por ejemplo, en el tema de la integración cultural, en el tema de la integración de los medios de comunicación, en el tema de la integración de una ciudadanía regional y de la homologación de los títulos, como para que sin ciudadanía regional es imposible un Estado continental. No quedar, ir a una integración que vaya mucho más allá de la economía, y que al mismo tiempo plantee menos discurso y más 5 o 6 puntos concretos que debemos lograr en poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo, de lo contrario el siglo XXI nos encontrará totalmente, como decía Perón, dominado. En estos momentos estamos perdiendo la batalla. O sea que independientemente, por supuesto que adhiero fervientemente a esta idea de constituir finalmente un bloque político, cultural, social entre los países de América del Sur. Sí. Ojalá pudiéramos tener más cerca que nunca, ¿no?, la idea de consolidación de la patria grande. Ahora la pregunta ¿es necesario que tengamos la buena fortuna de coincidir con presidentes o primeros mandatarios todos en línea con la misma ideología, o aún se puede bregar por una patria grande, por ejemplo con un Lacalle Pou en Uruguay, por ejemplo con Noboa en Ecuador, por ejemplo con Milei en la Argentina? A mí me parece que eso es imposible.
Bueno, en esto la integración de América Latina, como lo dijo la historia de América Latina, es la historia de nuestro proceso de integración y mayormente de nuestra desintegración. En este momento es como usted dice, hay un escenario muy hostil a los procesos de integración y lo único que tiene América del Sur fuerte es Brasil, Lula. Todos los otros países, inclusive, son como usted lo acaba de decir, la mayoría, no todos. Ahora, eso por un lado. Coincido con usted, pero por el otro lado también tenemos que entender, como lo entendió el propio Chávez en su momento, que los procesos de integración son procesos de integración a nivel estratégico y no tanto aunar en lo ideológico. Es decir, porque o si no se entiende que la integración es un proceso de los gobiernos de centro izquierda. Yo pienso más que una cuestión de patria chica y patria grande, porque por ejemplo los gobiernos de Chile, que son el socialismo chileno de Bachelet, en su momento, o del Lago, estuvo siempre mucho más cerca de Estados Unidos que de América Latina. Y la calle Pou es un gobierno alineado con los Estados Unidos, pero por el otro lado tiene una sucursal de la filial del banco, de los bancos del Bridge. En América del Sur está en Montevideo, lo que quiere decir que hay complejidades en la política internacional donde hay que tener el criterio ideológico, pero también el criterio estratégico. Un criterio estratégico, porque si no, nosotros muchas veces fíjese que Chávez le entregó la presidencia de la CELAC ya enfermo, él fue el primer presidente, a Piñeira, que estaba en el antagonismo de la integración. Entonces, yo pienso que en ese sentido debemos lograr un equilibrio entre lo estratégico y lo ideológico. Hoy por hoy, en un clima de hostilidad ideológica como es el que estamos viviendo, porque la Argentina, por culpas, por cuestiones multicausales, ha creado a Milei, entre ellos por errores propios, y entonces la Argentina es un laboratorio del imperio norteamericano. Ya fue con Macri y hoy en forma más sofisticada. Entonces eso hace muy difícil. Hoy Lula está débil ante esa situación porque no hay integración de América del Sur, por lo tanto de América Latina, sino hay integración de Argentina con Brasil. Y en estos momentos, como vemos, la Argentina es un puntal de desintegración. ¿Y existe hoy en algún estado puro algún organismo que pueda nuclear o que pueda revestir el interés en la participación de la totalidad de la representación política de todos los países? Hablo de la UNASUR, me parece que está cerrada la puerta. Todo está débil, hoy está débil todo. Lo que pasa es que hubo momentos también de enorme debilidad en la época de los procesos militares. Del plan Cóndor, por ejemplo, si entendemos a los procesos de integración como un proceso de carácter histórico, estratégico y político, hubieron tiempos y momentos de adversidades, pero siempre Vasconcelos tiene un libro al respecto que decía que tiene como título Bolivarismo versus Monroísmo. Es decir, que el pensamiento político latinoamericano y los movimientos nacionales, los partidos populares, los movimientos sociales, independientemente de que haya gobierno que en estos momentos de hostilidad hacia los procesos de integración y de vaciamiento a esas organizaciones de integración como UNASUR, como Mercosur, nosotros no podemos no dejar de plantear que el objetivo estratégico es la integración. Sin integración vamos a ser colonia.
Entonces, porque también ellos están débiles, el sector del panamericanismo. Hoy Estados Unidos está perdiendo la tercera guerra mundial de atrozo, como dice el Papa, y por lo tanto las banderas de la Patria Grande y de Manuel Ugarte, por cuestiones de la coyuntura política, no podemos abandonarla. Es nuestro objetivo primordial. O el peronismo debe ser continentalista o debe desaparecer y se transforma en pejotismo o progresismo y por lo tanto se empiezan a vaciar de contenido y se crean los Milei. O sea Entonces, acá es lo que se trata de recuperar en esencia el pensamiento político latinoamericano y argentino, popular, social, de liberación nacional y social, y desde ahí retomar, y es un nuevo, y Milei nos obliga a ese punto de partida. De lo contrario, van a ser peleas localistas de misionerismo, cordobesismo, correntinismo, que no nos llevan a ningún lado, que ya hemos visto que han fracasado. el misionerismo el misionerismo no nos lleva a ningún lado. Claro, que son las luchas de un supuesto federalismo provincial, pero que en realidad detrás de esa palabra de provincialismo se esconde un falso federalismo. El federalismo tiene sentido en la medida de la Patria Grande, el padre del federalismo argentino, que ha sido Artigas, entendía el federalismo en el marco de la Confederación Sudamericana. Eso es el federalismo, hay que rediscutirlo al federalismo. Son temas que se han dejado de discutir en Argentina porque la política se transformó en un marketing de cuadreras electorales. Entonces hay que redefinir ¿qué es el federalismo? Porque de lo contrario es un federalismo provincianista, como plantean algunos, se está planteando. ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido es que el gran daño de la Constitución del 94, del pacto de Olivo, Menem-Alfonsín, no solo Menem, Menem-Alfonsín, fue, y que se tradujo en la Constitución del 94, ha sido la provincialización de los recursos naturales estratégicos que deben ser nacionales, que es lo que planteaba el artículo 40 de la Constitución del año 49. Entonces hoy los gobernadores ven viable firmar un tratado que en realidad ven viable entre comillas, porque se transforman en realidad en negociados, en entregar el litio, en entregar los recursos naturales estratégicos como la minería, y entonces la Argentina se va feudalizando y por lo tanto por eso cuesta generar lo que Perón llamaba el modelo para el proyecto nacional. Porque se ha perdido, o sea, la palabra federalismo se utiliza y se manosea, pero en realidad, en esencia, se la utiliza en un sentido contrario al sentido nacional estratégico que se utilizó en el concepto del creador del federalismo de Artigas y de los caudillos del interior del siglo XIX, que fueron los creadores del federalismo, que era un federalismo en la Confederación, en la Patria Grande, no un federalismo de hacer de una provincia una republiqueta. Si estamos hablando de la época de la era de los estados continentales, no podemos pensar que Misiones sea una república o que Córdoba sea una república. Es un chiste de mal gusto. Lo llevo para otro plano. Me quedo con esto que acaba de mencionar, muy claro, por cierto. ¿Qué tiene que ver con la Argentina lo que está pasando en Rusia y Ucrania? O sea, ¿llega algún coletazo a partir de esos movimientos, esas luchas entre la OTAN y Rusia? Y también sumo lo que está sucediendo con el genocidio que se está
perpetrando en la Franja de Gaza, en Cisjordania, lo que está haciendo Israel, el Estado de Israel, la participación de Milei, ¿no? Que como presidente argentino se pone a disposición y opina, dice, tienen que soltar a los terroristas, tienen que soltar a los secuestrados que tienen. ¿En qué rol queda la Argentina, sobre todo con la actividad de relaciones exteriores que está proponiendo Diana Mondino? A ver, ¿qué rol juega la Argentina en este escenario hoy? La guerra de Rusia, lo que está haciendo Israel, lo que hace Milei con Israel. Bueno, la política argentina no es un error, es un horror. Entonces, la Argentina en realidad se ha caracterizado la tradición de la política exterior argentina, no solo en el mundo, sino en América Latina, por ser ejemplo de neutralidad, de una política soberana activa y de una política soberana en la cual la neutralidad, la paz, la integración son los vectores de nuestra política, desde la época de San Martín hasta, y el apogeo fue que, quiero solamente decir una cosa que muy pocos saben o lo citan, que cuando se dividió las dos Alemanias y se discutió esto en el 48, el tema del muro, etcétera, en la Guerra Fría, el que presidía la Asamblea de las Naciones Unidas era el canciller de Perón, Juan Atilio Bramuglia. O sea, esto es muy poco, tanto que se lo achaca de política aislacionista a Perón. Y esa es la política latinoamericana, argentina. Perdón, Miguel, ¿dijiste política aislacionista? Aislacionista, como que el peronismo sí aisló a la Argentina del mundo. Esa es la difamación que le hacen a Perón. Y sin embargo, Perón presidió a través de su canciller Bramuglia los debates cuando se dividió Alemania en dos, en la época de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que esa es la política estratégica argentina entonces, o meterse en una guerra mundial, que como es hoy, porque esto de la guerra, más llamada guerra de Ucrania, es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia por el tema de Ucrania, en la cual cercan la seguridad de Rusia a través de anillos militares de la OTAN, y que produce la reacción de Putin y en la defensa de su área de influencia, y del genocidio de Israel, que usted muy bien lo explica, así como el retiro de la Argentina de los BRICS, el no ingreso de los BRICS, y todo los insultos a Lula, ahora a Petro, en su momento al presidente de China, al propio Papa, es un horror político. Esta señora además evidentemente no conoce en lo más mínimo la política internacional, pero es pero en realidad no es la señora, en realidad esto es un experimento, como dije al principio, de un laboratorio del Imperio norteamericano, en su periodo de crisis, y no digo de decadencia, pero sí de crisis, porque Estados Unidos está perdiendo la guerra, está perdiendo en Medio Oriente, está perdiendo en la guerra con Ucrania, más llamada guerra de Ucrania, dije, sino en el frente con Ucrania, y está perdiendo área de influencia a nivel mundial. Entonces, porque está surgiendo un orden multipolar evidente, y ha perdido su impulso de crear un orden unipolar, un imperio militar económico global, que lo intentó con George W. Bush en la guerra de Irak y Afganistán, y posteriormente con Obama, y generar un área de libre comercio en las Américas con el ALCA. Todo eso ha fracasado. Entonces,
entonces, ¿qué le queda? Le queda generar una división de América Latina a través de una militarización de la doctrina Monroe y su alianza con el crimen organizado en una nueva estrategia del imperio en América Latina y con gobiernos al estilo Milei. Esto va a ocurrir en la medida en que el pensamiento político latinoamericano no debata lo que estamos debatiendo en estos momentos, que son los nuevos desafíos estratégicos. Miguel, me quedan algunas cositas cuando estábamos tratando la histórica política de neutralidad de la Argentina. Esto es un alineamiento irrestricto como nunca hacia Estados Unidos y a Israel, la política de Milei. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Estaba marcando un ejemplo de la neutralidad argentina. También ocurrió durante los dos primeros gobiernos de Perón, cuando Estados Unidos se pone hostil con Cuba, cuando se declara socialista. Estados Unidos reclamaba que los países se encolumnaran detrás de la condena y del bloqueo que le planteaba a Cuba. Sin embargo, el general Perón decidió mantener la neutralidad. Eso también sirve para citar ejemplos de la histórica posición argentina. No solo que irrumpió el bloqueo, le dio un crédito que hasta el día de hoy fue un crédito umbrando que le dio Perón a Fidel en un momento de que Cuba era acechada, como en la época de Fidel y como es hasta el día de hoy. También reconoció a Corea del Norte en el último gobierno, y luego no nos olvidemos que ha sido el precursor del movimiento, el que él llamó la tercera posición, y eso se tradujo luego cuando cayó Perón. Él no llegó a participar, pero se le hizo un homenaje como el verdadero inspirador en la conferencia de Bandú en el año 55, cuando al movimiento del tercer mundo o de los no alineados, y que cuando Perón regresa en el año 73, la Argentina ingresa al movimiento del tercer mundo de los no alineados y luego se retira en la época de Menem. Pero Perón ha sido el precursor de la política latinoamericana, del continentalismo y de la equidistancia de la política ante los imperios del mundo. Miguel, cuando a veces me toca participar de debates muy interesantes, ¿no? Siempre entre compañeros debatimos, y cuando en algunos casos se sostiene que el peronismo es capitalista y que que es así, que es una fuerza, una ideología, un experimento político fuerte en la Argentina que funciona dentro del capitalismo y se sirve del capitalismo. Lo que pasa que lo hace con mejores modales que aquel capitalismo salvaje. Yo me ubico en el otro lado en la discusión y digo, no, el peronismo no puede ser nunca capitalista. Y he conversado con compañeros con los que estamos dando la batalla todos los días. No nos ponemos de acuerdo en esto, pero también me tomé el trabajo de consultar a otros cuadros, ¿no? Por ahí que están en la discusión también, y coincidían del otro lado de la vereda. Sí, es capitalista el peronismo. Y yo, cabeza dura, digo, no es capitalista el peronismo. Aprovecho a preguntarle a usted, que tiene ya muchos libros publicados, ¿de qué lado de la taba va a caer su opinión? Bueno, el peronismo en realidad no lo podemos encasillar en capitalismo o socialismo, porque en el fondo detrás de que las palabras capitalismo y socialismo resuenan, y en eso, si queremos ser sinceros en el debate, izquierda o derecha. Entonces, el peronismo es una doctrina genuinamente argentina, en la cual, en esa doctrina genuinamente argentina, es un movimiento nacional que plantea tres banderas:
la democracia social, que se traduce en la comunidad organizada, la industrialización, porque en una etapa superadora de una república agroexportadora, y la integración en escala, poniendo al centro de la política a la dignidad y la justicia social. Entonces, tanto el capitalismo salvaje, como lo conocemos, como el socialismo estalinista burocrático de la Unión Soviética en su momento, que implosionó sin que haya invadido un soldado en su momento, no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es un movimiento nacional original latinoamericano, y por supuesto que en el planteo si lo queremos encajonar como capitalismo o como socialismo, Perón hablaba de un socialismo nacional. No encaja. Yo siempre hablo del movimiento nacional y popular de liberación continental. Pero es cierto, Miguel, que estamos inmersos... Porque detrás de eso, de ese debate, si sinceramos bien el asunto, está el debate que yo no quiero entrar de izquierda o derecha. Entonces, yo siento que Patria Chica o Patria Grande, Perón en ese sentido era un hombre pragmático políticamente, y en ese pragmatismo, pragmático pero con 5 o 6 ideas estratégicas permanentes. Y en ese sentido, por supuesto que no reniega de la industrialización, no reniega el elemento del socialismo y no reniega el elemento de un capitalismo industrial, siempre y cuando lo controle el Estado y haya una redistribución nacional. Y en ese sentido tomaba elementos de un socialismo nacional y tomaba elementos de la doctrina social de la Iglesia. Bien, bien. Miguel, por último, creo que Abelardo Ramos lo habrá marcado en algún momento, y otros pensadores, otros compañeros que nos han dejado tanto para estudiar, para aprender, decían que hemos fracasado porque al tener patrias chicas, bueno, finalmente no pudimos hacer lo que era el sueño de San Martín, de Bolívar y de tantos otros héroes de nuestro continente, que pretendían justamente el bloque político completo, que sea una nación, toda América del Sur. Eso ha sido una derrota, claramente. Totalmente. Ha sido una derrota, pero no una derrota definitiva. Ahí está. La historia, no estamos ante el fin de la historia. La historia no ha terminado. Bien. O porque si no, podemos pensar que con Milei se produce el fin de la historia. Yo pienso que Milei no es el fin de la historia. Yo pienso que en realidad con Milei hay un recomienzo de la historia, en la cual nos obliga a nosotros, los militantes del pensamiento político latinoamericano, como actores de la política latinoamericana y del pueblo latinoamericano y argentino y misionero y correntino, a redefinir la política desde nuestra verdadera identidad, porque lo que había últimamente era un travestismo, era el pejotismo y el progresismo han vaciado al peronismo. Entonces, el progresismo del kirchnerismo, y esto lo voy a decir con palabras, una cosa ha sido el gobierno de Néstor Kirchner y otra cosa ha sido el cristinismo. El cristianismo disfrazado con una fraseología, disculpen, ustedes están allí, pero es importante que también la cámpora debata este proceso, ha caído en un sistema de un argentinismo puro y de una falta de debate interno y toda esa situación que nos ha llevado el liderazgo de Cristina con Fernández y con la idea de que el hijo podía ser presidente, etcétera,
también han vaciado el debate en el peronismo. Entonces es obligación nuestra y es obligación del cristianismo, para que estemos unidos ahora, de debatir estos temas, porque de lo contrario, sí, definitivamente la Patria Grande va a ser una mera poesía. Miguel, y Miguel, es nuestra muerte. Miguel, Sí. esta idea que usted está, esta idea que usted está diciendo, que por supuesto es absolutamente respetable. Usted sabe que yo soy militante de la Cámpora. Bueno, ahora tiene este dato. Pero No, pero escuche, me gustaría que debatan. Sí, claro. Pero escuche esto. Ahora tiene para poner también en la balanza que esta entrevista y este debate se produjo también en este ámbito, ¿no? De compañeros. Y por eso agradezco demasiado, le agradezco demasiado Yo le agradezco que a usted me pregunte a fondo, y yo, como un elemento de lealtad a ustedes, porque los respeto muchísimo todo lo que han hecho, y porque sé que son parte del pensamiento nacional y son activos militantes, nosotros necesitamos de ustedes. Nosotros necesitamos de ustedes. Entonces, en esta nueva alianza, porque si no, Milei va a ser una topadora, porque Milei no es el loco que nosotros creemos, que yo pienso que es una especie de logia, que es rabínica, rara, y con empresarios transnacionales, pseudo empresarios transnacionales, y 2 o 3 banqueros que operan en Estados Unidos, y con el Calabrés, como es conocido en el ámbito de los negocios, refiriéndose a la mafia de Calabres. Eso lo dice Carlos Pañi, no lo digo yo, en su libro Las Raíces, con respecto a Macri, y que está metido. Entonces es un gobierno que no es tan débil como creemos que se está por ir mañana. Acá hay una lucha que nos espera, y si no tenemos las ideas claras y nos estamos peleando entre nosotros, estamos. Entonces el cristinismo, Cristina se tiene que dar cuenta que necesita de un frente más amplio, como ha sido, lo entendió siempre el Perón, que ha sido siempre movimentista y frentista. Seguramente. Entonces, me encanta lo que usted, que estar con usted participando en este debate, y darle el debate a Rovira desde ese sentido. Usted, la verdad que está más despierto usted que todos nosotros juntos. Así nomás se lo digo, cortita y al pie. Está más despierto, más pícaro que todos nosotros juntos. Mire, Lo que pasa es que yo estoy indignado, como estamos todos, porque nos van a esto es muy serio lo que está pasando. Esto que está haciendo Milei, un plan. Entonces no es tan loco como nosotros creemos que es, o como creen vulgarmente que está. Y entonces nosotros no podemos estar peleándonos en el chiquitaje, quedar en el chiquitaje. Tenemos que elevar el nivel, y entonces las derrotas o elevan nuestro nivel o directamente nos noquean para siempre. Entonces es el momento de empezar, y yo sé que en ese sentido Cristina es una gran patriota, pero por el otro lado ha ahogado el debate. Entonces es el rol de la Cámpora, en homenaje a Cristina y a Néstor, hacer este papel que ustedes están haciendo en este momento, en este reportaje, y también en muchos otros, porque yo no soy el centro, en mucho asamblea y todo. Hay que rediscutir qué ha pasado y por qué perdimos, porque si no aparecen los Scioli. Oh, Dios. Miguel, nos tenemos que ir, pero mire, con todas las cosas que tengo que hacer, que uno, viste, tiene trabajo acumulado, de todas maneras, fíjese usted, con todo lo que tengo que hacer, me voy a proponer escuchar 10 veces esta entrevista. Iré encontrando los momentos, pero no voy a bajar del número de 10 veces que voy a escuchar esta entrevista de principio a fin. Le mando un fuerte abrazo, Miguel. Gracias por estos minutos que valoramos encarecidamente.
Gracias a usted y un abrazo. Y le digo nuevamente, todo lo que dije lo dije con respeto y con lealtad. Yo lo sé. Así que Por eso lo queremos mucho. un abrazo grande. Gracias. Hasta pronto, Miguel Ángel, hasta pronto. Hemos compartido una entrevista de lujo, ¿no? Miguel Ángel Barrios acerca de geopolítica, el Estado continental o dependencia. Miren, es para sacar balcones, escuchar a referentes de nuestra historia, y que investigan la historia, que publican sobre la geopolítica, que es la más importante de todas las políticas. Después no busques más. ¿Qué misionerismo?